Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues hoy tenemos una emisión especial con uno de los investigadores latinoamericanos que ha triunfado tanto en Estados Unidos como en Europa. Y me refiero ni más ni menos que a Renato Longato. Usted ya lo conoce, usted ya lo ha visto, lo ha leído a través de la columna de Enigmas que publico todos los domingos en el periódico El Universal Gráfico. Y es precisamente, reitero, Renato Longato. Renato, un gusto saludarte y un placer. Un gusto de verte nuevamente. Es un gusto para mí estar nuevamente en México, una ciudad que realmente es como estar en Perú, es como estar en Lima, y me siento como en casa, y un gusto de poder ver después de tanto tiempo, aunque hemos estado en contacto a través de este medio de telecomunicación, y saber que también tus investigaciones y trabajos avanzan e informan a todo el mundo, mi estimado Johanan. Así es, Renato, y bueno, la última vez, Renato, que tuvimos la posibilidad de conversar en vivo, frente a frente, fue que en el 2005, que anduviste por acá también. La verdad, fue la última vez en el 2005, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero ha corrido mucha agua debajo del puente y aquí volvemos. Por algo pasa, ¿no? Que vuelvo a insistir, o sea, inevitablemente soy yo, Renato Longato, y tengo que venir de nuevo. Muy bien, Renato. Y bueno, pues uno de los temas que en América Latina pues ha prácticamente conmocionado a la comunidad del fenómeno OVNI es el asunto de las desclasificaciones, es el asunto de las oficinas que se han abierto, como recientemente sucedió en Argentina, para darle seguimiento a los objetos anómalos como son descritos por la Fuerza Aérea. Pero ¿qué sucede en Perú? Sabemos que hay una oficina, sabemos que hay personas ya trabajando dentro de esta oficina, dependientes de la Fuerza Aérea y también del ámbito civil, pero ¿qué es lo que hace falta en tu país, allá en Perú, para que se pueda dar una desclasificación que tanto pugnan los investigadores en este momento? Y Johanan, es una excelente pregunta. Justamente hace poco estuve en contacto con un común amigo que es el fundador de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, o OIFA, que corresponde al Departamento de Estudios Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Peruana, y que es el comandante en retiro Julio César Chamorro, a quien tú también conoces. Entonces, como ha habido recientemente este cambio de mando presidencial, que ha sido el 28 de julio recientemente, se han tenido que organizar todos los ministerios y con ello todos los departamentos dentro de cada ministerio, y tenemos el Ministerio de la Fuerza Aérea Peruana, en el cual también ha habido estos cambios. Entonces, él está esperando en un stand-by el continuar con el proceso de investigación, porque ya está aceptado, ya está reconocido. El señor Chamorro da conferencias a nivel nacional e internacional, se conoce, pero yo pienso que esta etapa, ¿no? Y que es lo que hemos conversado con Julio, en el término coloquial, amistad con él, es que tiene que haber un trabajo cívico-militar. No puede ser enteramente militar, porque los militares dependen también de los testimonios y experiencias valiosas de los civiles y viceversa. Y a la vez, así entre ambos se educan. Yo pienso que deben empezar una etapa didáctica para educarnos, porque tampoco significa que seas miembro de la Fuerza Aérea Peruana o de cualquier Fuerza Aérea que tengas que estar enterado de los ovnis o la presencia extraterrestre. Hay pilotos que vuelan y no piensan en eso, no tienen por qué pensar, pero tienen que informar y reportar a sus superiores. Para evitar ese tipo de censura o problemas a nivel de la institución castrense, tenemos que tener que trabajar juntos y poderlos realmente educarnos mutuamente. Si educamos en un trabajo organizado, como está ocurriendo en Chile, en Argentina, en Brasil, podemos nosotros llegar al público y dar una información más veraz y deslindar todo esto que ahora ya viene con conspiraciones, viene con otras teorías, viene con algo que realmente ya está un poco saliéndose de las manos, y vale la pena tener en cuenta esta nueva realidad emergente que tiene que ser bien llevada de una forma coherente e inteligente, Johanan. Claro, en eso mismo que estás mencionando en estos momentos, Renato, a mí me llama mucho la atención porque sabemos que hay investigadores, hay estudiosos de estos temas que, bueno, los conocemos, los ubicamos, que son serios, pero de repente como que dan un salto así muy abismal y comienzan a afirmar cosas que no se pueden corroborar, dan temas o dan conferencias que de repente, bueno, parece que se las sacan de la manga, ¿no? Muy alucinado todo. La verdad que he dicho una realidad que es un fenómeno que está ocurriendo en estos momentos. Eso me he dado cuenta. Creo que como ha habido estaba hablando acá con un señor muy interesante antes de la entrevista, que decía, bueno, tenemos que hacer un cambio de conciencia, ¿no? Y lo que yo he estado diciendo en mis conferencias es que hemos ingresado a una etapa de cambios políticos globales que nos va a llevar un cambio seguido de un cambio espiritual global. Si las estructuras están cambiando, va a cambiar nuestra forma de ver la realidad. Pero en este lapso, ha surgido mucho la conspiración, ha surgido mucho las teorías más
realmente alucinantes, podríamos decir, y está pasando a el sentido crítico, salta la barrera del sentido crítico, llega a la parte emocional, nos mueve, no valoramos, no respondemos y decimos un momento, hay que investigar bien esta información y respondemos de una forma impulsiva. Y creo que eso erosiona la credibilidad en instituciones, inclusive hasta en la parte científica. Yo me he quedado impresionado de ver respuestas sobre temas muy interesantes y cómo la gente dice, yo no creo en la NASA, yo no creo absolutamente en esto. Entonces yo me pongo a pensar, no vayas ni siquiera al doctor, no vayas ni siquiera al dentista, ¿no? Si no crees ya en la ciencia, entonces no tomes una aspirina. En ese sentido, si te vas a ese tema radical, donde todo es posible y todo llega a una parte ya sentimental y racional, las cosas se pueden dar de una diversa manera porque el público puede ser manipulado, orientado a aceptar cosas de lo más y que pueden alterar, podríamos decir, el miedo a las personas y aceptar a otras agendas que podrían ser bien llevadas por personas que quieren propósitos ulteriores o más que todo mezquinos o políticos, se podría decir. Entonces, este fenómeno se está dando a nivel global y tenemos que tener la mente bien clara y tenemos que usar la conciencia para poder entender este fenómeno, que hay que trascender el fenómeno para entender la realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, amigo. Que estás escribiendo un libro y hay un término que me gustó mucho que utilizaste, es el fenómeno que hay después, El efecto. Exacto, el efecto del día siguiente. A ver, platícanos, ¿qué es esto? Y que va de la mano mucho con lo que estábamos comentando hace unos instantes. Sí, yo ya he escrito 2 libros en castellano. El primero fue un ensayo, el segundo es de investigación sobre civilizaciones desaparecidas, y este que estoy escribiendo ahora, que me ha costado bastante investigación, me ha llevado a hacer viajes a muchos lugares, es la presencia extraterrestre, Estados Unidos y nuevas visiones del mundo. Entonces me he puesto a investigar y pienso que la mejor opción para entender esta realidad emergente de presencia extraterrestre es, en cierta forma, entender que los extraterrestres son como antropólogos cósmicos. Entonces, un extraterrestre que está estudiando nuestra sociedad para evitar un choque de culturas, ¿no? Porque una sociedad más desarrollada afecta a una menos desarrollada, contacta a una persona. Esta persona le dan experiencias, es un contactado. Este contactado se infiltra en la sociedad, digamos así, y tiene a la larga 3 opciones. O bien cancela su contacto, o no quiere seguir porque afecta su mundo profesional, personal, familiar, sentimental. Hay muchos casos de divorcio y otros en este tipo de casos extraordinarios. Otros vienen a hacer que continúan y posiblemente se convierten en gurús o no, ¿no? Y esparcen el mensaje, dan también, como toda experiencia humana, lo bueno, lo malo y lo feo. Y otros que ya pierden el contacto y tienen que agregar algo a esto porque se dan cuenta que hay un vacío, que necesitan continuar porque es lo único que han llegado a saber hacer. Si les quítales el fenómeno, ¿quiénes son esencialmente? Entonces, ese es el efecto del día siguiente. Si digamos que los dos vamos manejando un automóvil, nos vamos acá fuera de la Ciudad de México, vemos que bajo una luz nos detenemos, tenemos un contacto, pero al día siguiente, el efecto del día siguiente es la realidad. Tengo que ir a mi casa, tengo que pagar la factura, tengo que atender a mis hijos, podré manejarlo, podré dar eso, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Entonces, el extraterrestre estudia a través del contactado el efecto en una sociedad, cómo puede darse. Y estudiándonos a nosotros en distintos niveles culturales, es decir, no es lo mismo tener contacto extraterrestre en una sociedad latina, como tenerlo en Europa Central, como tenerlo en los nórdicos, como tenerlo en Japón, como tenerlo en Estados Unidos. A Estados Unidos, yo vivo ahí hace mucho tiempo, les gustaría idealmente que baje una nave tipo Star Trek, salga el Dr. Spock y le diga: a ti solamente te quiero contactar, porque tú tienes la respuesta y podemos cambiar el mundo de un momento a otro. Pero así no funciona. Vemos que no funciona y el efecto del día siguiente nos permite ver cómo se ha ido ingresando este mensaje y cambiando, ablandando la conciencia colectiva del ser humano, y en ese sentido el contactado viene a ser un experimento sociológico. Ahora, en este sentido, entonces, quizá se pueda deber, por el otro lado, a deseos reprimidos de la persona que quiere a lo mejor llamar la atención o que simplemente quiere ser alguien importante, a lo mejor porque profesionalmente no lo logró. Eso se da. O sea, ahí vemos la parte, en el efecto del día siguiente, vemos la parte del vacío interior.
Si la persona tiene un problema de vacío interior, tiene un ego que quiere satisfacer, como todo ser humano, nadie es perfecto, entonces se comprende que él sobredimensiona su experiencia. Vimos un ovni y me dieron un mensaje, pero no, me dijeron algo más, y se lo voy a decir después de esta ceremonia. Vamos a este lugar exótico, y ahí vamos a hacer un ritual, etcétera, vamos a invocarlos, y les voy a decir las palabras que me dijeron o el mensaje. Puede suceder eso, entonces, o la persona se ve por su estatus social, puede ser un profesional, quién sabe, una persona que puede tener problemas en su entorno social, entonces lo reprime, o simplemente vive rodeado de una familia muy devota, muy cristiana, y dicen, cuidado, es el demonio. Entonces, esos antecedentes culturales, psicológicos, juegan en el contactado como cualquier otro ser humano. Y si tiene unos seguidores, te sientes especial, te crees especial, por lo tanto, tienes derecho a hacer otras cosas, porque la gente también que sigue busca unas respuestas como todo el mundo. Ahí viene el punto de quiebre, que la gente se pierde y vemos estas teorías fantásticas que vienen, que donde lo sacan de la manga, como dices tú, y comienza todo ya a mezclarse. Se manipula, se estereotipa el mensaje y se pierde la esencia de todo esto. Pero es parte de la experiencia humana al mismo tiempo, que es cosa que también se da en la vida real. Ahora, esto tendrá mucho que ver quizá en esa búsqueda eterna del ser humano, en creer en alguien superior, o quizá, sabemos que hay grupos de contactados a nivel mundial quienes utilizan el sexo, a lo mejor algunos el asunto de buscar otras realidades a través de ciertos psicotrópicos. ¿Qué es entonces? ¿Cómo debemos entender pues estos grupos o estos mensajes dados supuestamente por seres extraterrestres? Es una buena pregunta, Johanna, y es un poco complejo, te podría decir. Yo pienso que la realidad que estamos viviendo ahora no es la de hace 10 o 20 años. Ahora está más compleja las cosas. Lo impensable está pasando. Lo que no pensamos que iba a pasar hace 10 años está ocurriendo en diversos niveles, y ya toda la gente se está dando cuenta de esto. Entonces, a medida que nosotros hagamos una toma de conciencia profunda, real, de qué es lo que realmente creemos y lo que vale la pena creer en nuestra vida, vamos a poder entender otra realidad. No podemos entender otra realidad si no entendemos la nuestra. Entonces, lo que sucede en ese sentido es lo que tú acabas de decir, cómo estas personas comienzan a tener meditaciones especiales relacionadas con el sexo, que es muy atractivo, que es como una adicción, o comienzan a tener experimentos en lugares exóticos y todo, y llevan a la gente, pero a ofrecerles utopias, pero eso dura una temporada. Después viene la dura realidad de las cosas. Entonces te das cuenta que puedes haber perdido con mucho amor, con mucho cariño, años de tu vida en algo que no te está llevando a nada, que estás perdiendo la parte más esencial, que es el cambio de conciencia interior, porque al fin y al cabo, los extraterrestres, así como no nos han conquistado anteriormente, tampoco significa, por ende, que nos van a venir a resolver nuestros problemas. Sería muy fácil todo eso, y eso es una de las cosas que debemos entender en este momento. Si en los 60, en la década de los 60, hubo una revolución cultural, la gente por primera vez comenzó a experimentar los caminos de la conciencia humana a través del LSD, psicotrópicos, Carlos Castañeda, el padre del New Age, ¿no? Los experimentos que llevaba Harvard con LSD, y todos los grupos, principalmente Hare Krishna, Maharishi Mahesh Yogi, la meditación, todos vinieron en los 60s, y recién comenzaban las telecomunicaciones, recién comenzaban los primeros avances en los satélites. En los 70s ya era normal, ya era aceptado, comenzó los nuevos cambios de la ecología, el movimiento verde. En los 80 se formó más, se organizó más, y en los 90 con las telecomunicaciones ha habido un boom. Y ese es el momento con el cual nos encontramos, que recién es el nuevo milenio. En este nuevo milenio de mucha esperanza, como también de muchos problemas, la gente busca respuestas. Entonces, como no les satisface, porque estamos pasando por una etapa de fatiga espiritual, la civilización judeo-cristiana occidental ya no ofrece respuestas, y estamos viendo por eso cómo hasta el Vaticano, que es la institución más antigua del mundo, ya está incorporando lentamente pero muy seguro la presencia extraterrestre. Dice, lo extraterrestre, como dice, es el mío fratello, es mi hermano, ¿no? Ya estamos bien. Entonces vamos viendo cómo también la religión tiene que aceptarse. Curiosamente, el mismo elemento extraterrestre es poderoso porque mueve pasiones muy profundas. No, o sea, salta la parte de la crítica racional que es necesaria, ¿no? Y vemos unas respuestas emocionales que guardan profundamente todo eso. Eso fue visto, y la voz de alarma quien lo dio fue el legendario investigador francés Jacques Vallée.
el primero que dijo, cuidado, aquí se mezcla algo que tenemos que ver cómo crece todo esto y cómo se puede controlar, porque el que tiene la culpa, en el fondo, es la parte académica. La ciencia le ha dado la espalda, como pertenece a la parte militar, y en la parte militar es seguridad, y en la seguridad nacional hay inteligencia, y se han infiltrado en los grupos de contacto, y organizaciones serias, como bien lo sabemos, y tú has hecho buenos trabajos de investigación al respecto. Entonces, al haberse infiltrado, la ciencia se ha hecho aparte y ha creado un vacío, por eso surge todo esto. Surge todas estas conspiraciones, surge esto de lo que están negando las investigaciones de que el cometa Lenin se va a estrellar y nos vamos a morir todos, y va a haber un grupo de ascendidos, y realmente estamos perdiendo el gran panorama. El gran panorama es que estamos viviendo momentos de cambio y que la presencia extraterrestre es real, que tarde o temprano el contacto depende de ellos, no de nosotros. Ellos controlan el contacto, nosotros no podemos llamarlos. Y que cuando eso sucede, nosotros tenemos que estar en una etapa en la cual nos comprendamos más como civilización. Entonces, esta civilización está pasando por un momento de crisis, de una fatiga espiritual, de dejar ver, dejar pasar, pero va a llegar un momento, porque estamos llegando a momentos en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo, porque esta es nuestra única casa. Si la biosfera colapsa, todo el sistema de sistemas interiores va a colapsar poco a poco. Si tenemos más radioactividad en la biosfera, puede haber problemas. Si vienen más efectos geomagnéticos de las tormentas geomagnéticas solares, vamos a tener también otras circunstancias que va a afectar la economía, va a afectar nuestro estilo de vida y la sociedad. Hemos visto en los últimos apagones que han habido, porque ya no hay tanta el uso de la energía eléctrica por las ondas de calor que están haciendo el uso continuo del aire acondicionado, por ejemplo, no da más. Y tienen que utilizar los reactores, lo tienen que después cerrar los reactores porque puede haber un recalentamiento. Eso es peligrosísimo. Curiosamente, y eso lo decía un amigo, Marco Barraza, sacó un documento muy interesante, que el Banco Federal de Reserva de Atlanta, Georgia, había emitido un informe con respecto al mercado de valores y los ciclos de cambio astronómicos que afectan, que hay ciclos altos y afectan en crisis la bolsa de valores, como hay ciclos bajos donde hay abundancia. Entonces vivimos en un sistema de sistemas y no nos hemos percatado. Estamos perdiendo el tiempo realmente en otras conspiraciones y teorías que nos están llevando a nada, cuando hay otras cosas que sí podemos prestar mayor atención para tener, Dios mediante, una sociedad más digna y más justa más adelante, Johanna. Claro, en ese mismo sentido, entonces, a los seres humanos nos gusta que nos presenten temas que nos dé miedo, nos gusta sentir el miedo, como se dice, ¿o qué es lo que sucede? Bueno, debido a que no hay una buena información. Cuando no hay una buena información no nos educamos. Entonces cualquier información que nosotros tomamos y que nos llame la atención o que nos genere estas pasiones también de cariño, de amor, como de miedo, mueve el instinto de supervivencia. Al mover el instinto de supervivencia, automáticamente nosotros respondemos. Y al responder inmediatamente viene una absoluta desconfianza. Entonces el ser humano busca, al parecer, las emociones extremas para llegar a conclusiones. Si no nos pase algo que realmente sea fuerte, directo y concreto, nosotros nos vamos a reaccionar. Eso ya lo han visto los grandes sociólogos y politólogos en el caso de Zbigniew Brzezinski, que se ha dado cuenta de que a menos que nosotros, en el modelo americano obviamente, a menos que no exista un evento catalizador coherente, nosotros no vamos a tener una unificación, porque vivimos en un planeta multicultural, pues. Entonces, lo que nosotros nos llama la atención sobre el calendario maya, realmente más llama la atención en el mundo occidental. Pero si tú te vas a la India, China, y le dices, mira, el calendario maya, el 2012, todo así, es muy interesante, pero no estoy pensando tanto en eso. Es justamente nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo se da esa? Estamos buscando el fin del mundo, queremos que pase el fin del mundo, ¿no? Y nos da miedo y es el nuevo morbo, ¿no? El nuevo morbo que nosotros nos gozamos en eso. Pero en ese goce perdemos tiempo. Y estamos perdiendo un tiempo valioso de educarnos y entender que esta realidad se está dando y que también podemos hacer algo positivo. Hay crisis, oportunidad, hacer algo nuevo, tener una inteligencia creativa, poderse dar. Los extraterrestres están bien, me imagino, ¿no? Por eso vienen de tan lejos y nos visitan. Y por eso están viendo poco a poco cómo ingresar y entendernos en nuestras culturas y poder llegar más cerca a nosotros. Hay más avistamientos.
en lugares como China y en otros países alrededor del mundo en este momento, que están prácticamente diciendo, miren, somos reales, estamos aquí y no estamos haciendo una gran amenaza. Entonces, si nosotros entendemos de esa parte, que hay esa posibilidad de que estamos en un mundo en el cual no estamos solos, vivimos en un sistema de sistemas, que ellos también están interesados en hacia dónde vamos, es porque podemos nosotros tener también un destino más digno y más solidario en las próximas décadas. Va a costar tiempo, va a haber ciertas situaciones, pero es parte también de nuestra ignorancia. Entonces, si nos perdemos el tiempo en eso, estamos sin querer queriendo, como decía alguien, alimentando nuestra ignorancia. Y ya no es tiempo para eso, es tiempo de darse cuenta de la realidad, ¿no? Así es. Me llama mucho la atención, Renato, que en los últimos meses se ha incrementado el número de avistamientos en varias partes del mundo, pero principalmente me llama la atención de aquellos avistamientos masivos en las noches, donde vemos a cerca de 20, 30, 40, incluso más objetos voladores, aparentemente esféricos, de color blanco, que no producen sonido, que van a una baja velocidad, pero que... ¿Cuál sería tu opinión, Renato, ante todo esto que venimos planteando de las conspiraciones, de que si nos da miedo o no nos da miedo ciertos temas? ¿Qué debemos de pensar de eso que está ahí arriba y que es tangible, que cualquier persona lo está videograbando ahora con los dispositivos móviles, con un celular, una cámara de video? Es bien sencillo, lo dan a conocer en tiempo real en YouTube y en todo el mundo en cuestión de segundos nos informamos de eso. Es la nueva realidad global. Pensar localmente, actuar globalmente. Es la nueva realidad que nos estamos informando digitalmente, como de una manera nunca antes pensada, y no sé cómo va a ser en 5 años. Creo que va a ser, ya escapa mi imaginación. Lo que sí te puedo decir es que las nuevas generaciones tienen acceso a esta información. Si aquel joven de 15 años en 5 años va a tener 20, él va a tomar la presencia extraterrestre como algo mucho más normal. No va a pensar que son cosas demoníacas o todo eso, porque hasta esas creencias están cambiando. Lo que sí podemos decir realmente es que quienes, al parecer, todo apunta, todo indica que el plan es a largo plazo, que el plan es trabajar con futuras generaciones y que estos jóvenes de ahora no tienen el criterio de juzgar, sino de aceptar una nueva realidad. Estaba diciendo en una conferencia hace poco aquí cerca de Teotihuacán con un grupo de amigos norteamericanos que en el año 95 y 96 se hicieron 2 grandes reportajes en Estados Unidos sobre la creencia de la presencia extraterrestre. De un año de diferencia entre junio del 95 a julio del 96, las encuestas revelaron un 48% de incremento en Estados Unidos de que la presencia extraterrestre era real. Entonces, si eso está pasando en la forma sutil, están prácticamente trabajando por las futuras generaciones. Nosotros ya estamos en el medio, yo quizás un poco más avanzado que tú, pero en ese sentido por edad me refiero. En ese sentido, pero un joven es prácticamente la pizarra en blanco, en las cuales ellos con estas imágenes y grabando y jugando con las cámaras y quizás haciendo bromas, dicen, pero esto es real. Ya cuando tú dices esto es real, ya está aquí. Y eso es donde ellos están trabajando con la conciencia colectiva. ¿Piensas entonces, Renato, que estas entidades ya llevan una agenda bien establecida? Sí, yo pienso que inclusive no existía el término UFO. El término fue originalmente Flying Saucer, disco volador. Quien acuñó la palabra fue el piloto Kenneth Arnold mientras volaba en el Monte Rainier en Washington un 24 de junio de 1947. Yo digo, basado en mi perspectiva de investigación, que ese encuentro fue programado, porque el hombre tenía un impecable background, una persona que dijo la verdad, aterrizó y todos los periodistas lo seguían, y entonces esto ha ido madurando con el tiempo. Después vinieron los contactados, que no existían, después vinieron los abducidos, que no existían, y una pastillita aquí. El primer caso de abducción fue en 1961 con Betty y Barney Hill, que era una pareja birracial en pleno momento de cambios de los derechos civiles en Estados Unidos. Ese año 61 nació Barack Obama, ese año 61 Martin Luther King estaba también en full trabajo para desarrollar los derechos humanos en Estados Unidos. O sea, es muy curioso lo que está pasando. Entonces, si tú ves que no existía la palabra contactado, que ya entró al léxico de la ufología, abducido, que también entró al léxico, pero al campo de la psicología, John Mack Bat Hawkins, que no es psicólogo, pero gran pionero,
ellos empezaron a entender qué cosa pasa en la mente de los abducidos, ¿no? Y después vienen los contactados que dan esta información a todos estos grupos, que después pueden haber cambiado o no, pero es parte de la experiencia humana. Y ahora viene ya la parte masiva. Entonces, yo creo que hay una sutil relación en todo esto y que realmente ellos tienen una agenda preestablecida, porque pueden y tienen los medios de poder saber los cambios y movimientos sociales que se acercan. Poder decir, miren, nosotros sabemos dónde tienen los misiles atómicos en la base Malmström, en la Fuerza Aérea los podemos prácticamente detener, desconectar 20 misiles que eran operados únicamente cada uno con su propia fuente de energía. Eso significa que ellos saben muchas cosas que quizás al común y que quedan como secretos militares son conocidos y que no lo van a divulgar, obviamente, pero eso significa al mismo tiempo que ellos saben cuáles son sus agendas y cómo ha ido acercándose de distinta manera cada década. Ahora, en estas décadas ha ido cambiando la forma en que los seres humanos han visto a los seres extraterrestres y por el otro lado los contactados, los conocimientos que ellos han proporcionado, ¿van cambiando o son los mismos desde los años 30, de los años 40 a la fecha? Ha habido un cambio. Los contactados que yo llamo de la Guerra Fría, los famosos y los clásicos, no hay que ir a los clásicos, son los primeros que dieron las primeras informaciones, George Adamski, Daniel Fry y Howard Menger, que mucha gente ha olvidado el caso de Howard Menger, muy interesante de volverlo a chequear. Ellos estaban muy preocupados de una aniquilación atómica. Obviamente los contactados de esa época no eran los únicos que hablaban, había otros políticos y pensadores que hablaban también de los peligros de la guerra nuclear. Curiosamente, el año 62 tuvimos 13 días de tensión, donde casi la crisis de los misiles en Cuba, durante 3 días, de esos 13 días, casi nos autoaniquilamos. Y el resto del mundo, ¿qué tenía que ver? Contra Rusia y Estados Unidos. Entonces cambió el mensaje porque se detuvo eso, gracias a Dios no pasó, si no estaríamos en otra historia en estos momentos, ¿no? Vino los 60 con el gran cambio, vinieron los 70 y comenzaron a ver cómo podían dar el mensaje en ese momento para entender. Todos los mensajes, principalmente los grupos de contacto, eran los cambios en la madre tierra y lo que iba a ocurrir en la economía y en la política, que es lo que mueve el mundo, y se ha ido cambiando. Sin embargo, hay que tener también mucho criterio de poder entender que hay teorías pues exóticas. Entonces eso ya no va contra va en contra el mismo contactismo, a veces se convierte en su peor enemigo. Entonces en eso tenemos que tener cuidado en que la responsabilidad de las personas que tienen algún tipo de conocimiento o que recibieron un conocimiento, cómo lo van honestamente a entregar. Si lo cambian o lo desvirtúan por propósitos personales, las cosas pueden salir un poquito mal. Entonces, de un grupo bonito que se puede dar, se puede terminar en una secta. En un grupo que se termina en una secta ya comienzan cosas que nosotros no, incontrolables y filosofías exóticas que nos distraen. Pero si se convierte en algo positivo también, puede influenciar en educar a la gente sobre esta maravillosa realidad, ¿no? Pero ¿consideras que realmente haya personas contactadas por seres extraterrestres? A lo mejor que vengan, no sé, de cualquier planeta, de cualquier constelación, de cualquier universo, pero ¿realmente habrá gente ya contactada por extraterrestres? Yo he conocido un par de personas que no están ni siquiera dando conferencias y no tienen la necesidad de hacerlo, no desean hacerlo, pero han tenido experiencias bastante extrañas, contactos cercanos con seres inteligentes de lejanas civilizaciones en las cuales le han dado un mensaje, han hecho su parte, su trabajo y perdieron el contacto. Si ese es un contactado, entonces si esa es la labor de un contactado, que le dicen, mira, esto es, y no vas a estar 20, 30 años teniendo información de los mismos extraterrestres, mucho cuidado con eso, ¿no? Opinión personal. Pero el contactado cumple una función, se acaba y el resto continúa como un efecto y causa. En ese sentido, he conocido un par de personas que realmente, por su trabajo, por sus antecedentes, cómo llevan su vida, yo creo que sí hayan tenido una experiencia de contacto extraterrestre. Se ha dado. Seguramente hay otras personas que son los llamados contactos silentes, que lo investigaba el señor Keel, el que hizo de las profecías del hombre polilla, Mothman Prophecies, que investigó muy interesante. Y hizo una investigación muy interesante, en las cuales él decía que hay contactados silentes, que en un momento determinado han sido programados y que van a salir en un momento determinado en la sociedad, o que simplemente su trabajo no es salir al público, sino dar su trabajo a un menor grupo de personas que en la forma organizada pueden tener un mayor impacto en largo tiempo. O sea, no es algo instantáneo, esto es de larga data. Si los extraterrestres nos han estado investigando y visitando, este contactado, entre comillas, ha podido haber pasado en el año 1850, en el año 1700.
era un contactado, pero para ellos en ese instante era un ángel quizás, un ser de luz, un arcángel quizás. Otra interpretación efectivamente, pero en lo personal, volviendo a tu pregunta, yo digo que sí, que han habido pocas personas y lo más importante es saber mantener ese contacto. Claro, ahora en cuanto a la difusión que ellos deben de hacer, digo, sabemos que hay casos donde a estos contactados se les dice que deben de hacer una difusión masiva y que debe de llegar el conocimiento a todos los niveles de la sociedad. Pero ¿qué sería quizá lo más recomendable cuando vemos que muchos de estos contactados de repente comienzan pues, valga la expresión, a enloquecer, ¿no? Bueno, esa es una de las esa es parte del experimento. Si lo vemos como antropólogos cósmicos, vamos a entender que eso es parte del experimento de ver cómo funciona el ser humano y saber ellos, como no creo que sean perfectos ni ángeles, miren los errores que ha cometido, tenemos que cambiar el método, no continuar con este tipo de aproximaciones porque en cierta forma, entre comillas, le estamos haciendo daño. O nos sirve para estos propósitos, ya no lo necesitamos más y se siente vacío, abandonado y tiene que continuar con esta experiencia fantástica que realmente es más allá de nuestra más increíble imaginación. Y lo que sucede es que el contactado tiene que tener, creo que un diálogo constante y ser humilde y poder saber escuchar a sus mejores amigos cuando le digan, mira, ¿sabes qué? Estás hablando cosas que antes no hablabas, estás actuando de una manera que antes no actuabas y estás saliendo del camino. Entonces, creo que es una gran prueba de fuego. Aquí todos somos seres humanos, pero al mismo tiempo estas experiencias extraordinarias nos llevan a situaciones más allá de lo ordinario en las cuales podemos perder el rumbo, ¿no? Y no es el momento ahora de perder el rumbo. Se pueden dar esos casos se han dado realmente. Y eso es lo que prácticamente al otro grupo, porque el extraterrestre se mantiene en el centro medio, da de comer, entre comillas, al creyente, aunque no haya visto una nave, y da también de comer al escéptico. Al mantenerse en el medio, mantienen el poder. Muy interesante. Mantienen el poder y no se rebelan inmediatamente, que bajen y que se aterricen en la Casa Blanca. Estamos pensando que una inteligencia más desarrollada de la nuestra va a tener nuestra lógica. No es así. Entonces, el contactado realmente es un experimento. Y el experimento puede salir bien, mal, feo o se puede anular, como cualquier otro experimento de error y acierto. Entonces, esta es gran parte del juego de ajedrez que estamos viendo en este momento, ¿no? Claro. Ahora, Renato, ¿cómo ves tú la investigación que se está realizando a nivel América Latina? No hablemos, o sea, de México hacia abajo, en el sentido de que Estados Unidos sabemos que por lo regular constantemente están con la creación de congresos, simposium, hay los principales grupos de investigación a nivel mundial y hay, pues de cierta manera, un presupuesto para poder hacer una investigación ya a mayor escala a comparación de lo que hace en América Latina. Yo pienso que la mejor opción es formar parte de estos círculos que se han creado y organizaciones que se han creado que están trabajando con los militares. Los militares tienen accesos y yo sé que tienen buenos videos y buenas fotografías y testimonios de calibre, que no es lo mismo un militar que un civil, que nos permita a nosotros poder entender las cosas. Entonces, sería interesante que las personas que busquen seriamente del punto de vista de la ufología, formar parte de estas asociaciones cívico-militares para poder difundir la mejor forma más coherente la presencia extraterrestre. El otro son los grupos que pueden tener acceso pues a dinero y a fondos, algo a veces un poco difícil, y que puedan difundir también independientemente su trabajo, ¿no? Entonces ahí yo pienso que no puede entrar mucho la mística en esa parte, ¿no? Porque ya viene una interpretación muy personal y todo, muy respetable, por cierto. Pero yo veo que por el momento el camino en Latinoamérica, debido a nuestra realidad, que no es la realidad norteamericana, sería asociarse y formar parte de estos grupos cívico-militares de la investigación del fenómeno extraterrestre, Johanan. Así es. En Perú, en específico, ahora vayámonos a Perú. ¿Cómo ves? En los próximos meses quizás se pueda dar una liberación de documentos que saben ustedes que están guardados por el gobierno. Quizá pueda haber un pronunciamiento importante de la OIFA. ¿O qué puede suceder? Yo lo tomo con calma. Hay que tener paciencia, hay que ver con pinzas este asunto, un poco con ojos de cirujano, ¿no? Sería emocionante, ¿no? Personalmente sería que liberen información. Si hay una liberación de información que ya se ha estado dando con la OIFA, y recordemos algo muy interesante, la OIFA fue víctima de un robo.
todos sus archivos computarizados fueron limpiamente sustraídos, nunca se supo quiénes fueron, ¿ya? Y dejaron el banco de datos en cero. ¿Eso en qué año sucedió? Si no me equivoco, habrá sucedido en 2003 o 2004. Quien sabe con mayor exactitud es el comandante Julio César Chamorro, por cierto. Entonces, si es un país subdesarrollado, entre comillas, ¿quién está interesado en tener toda esta información y por qué? Claro. ¿Por qué Perú, no es cierto? Interesante. Entonces, en ese sentido, yo pienso que mientras más organizados estén y existe una colaboración entre estas organizaciones a nivel latinoamericano, podemos llegar a tener una mayor liberación y educar a la gente sobre la presencia extraterrestre. Y yo pienso que será en los próximos 3 o 4 años que se dé de una manera más organizada en estos momentos. No de manera inmediata, Johanna. Quisiera, pero no lo veo. Claro, con el cambio de administración, ¿crees que se pueda abrir ahí a lo mejor algo, una posibilidad? Eso yo pienso que lo vamos a ver el próximo año. Fíjate, ya estamos prácticamente octubre, noviembre, diciembre, no hay que contarlo. Entonces yo pienso que a partir de febrero próximo año podemos ver los primeros pasos en el Perú con respecto a una agenda de trabajo con la OIFA entre civiles y militares. Eso sí va a estar interesante. Entonces, ¿cómo es manejado y cómo se puede llevar a cabo una mayor investigación? Creo que este lapso de tiempo es el mejor momento para poder tener reelaborar otro proyecto, ¿no? Y creo que esa es una de las labores que tiene en su responsabilidad el comandante Chamorro y la gente que él elija trabajar, ¿no? En ese sentido pienso que a partir del 2012, ¿no? Justamente es un año especial, se va a dar toda esta ampliación del trabajo del OIFA, mi estimado amigo Johanna. Así es, ahora vámonos hacia Estados Unidos, donde le has dado seguimiento a la mutilación de ganado y donde has encontrado cosas muy interesantes. Bueno, sí, en el estado de Georgia, en Atlanta, Georgia, solamente a 15 minutos de donde yo resido, en la granja Cooper, que está 20 minutos de mi casa, que no es un lugar aislado, que es un lugar que a 10 minutos de la franja Cooper uno puede encontrar un supermercado, un super Walmart cerca al freeway. O sea, es extraño que en una granja pequeña en comparación de otras, que solamente tiene 24 acres, si no me equivoco, haya habido de los últimos 3 años mutilaciones de ganado, en las cuales han estado perdiendo miles de dólares. Se ha pensado que ha sido ritualismo satánico, se ha pensado que han sido pues personas que están haciendo daño a esta compañía, quizás enemigos que no querían decir a la policía. Muchas teorías se han elaborado, pero el hecho es que este es los primeros casos que se dan de mutilación de ganado en el sudeste norteamericano. Y es el otro lado del fenómeno extraterrestre, porque los primeros casos de mutilación de ganado está descrito, si no me equivoco, en un periódico de Arkansas en el año 1875, en el cual un ranchero, un ganadero, fue testigo de cómo una nave, que él la describe con las palabras una nave, ¿no? Eran dioses o demonios o ángeles o demonios en un objeto de cristal que estaban jalando a una de mis reses con un lazo que se le había enganchado en el pescuezo al animal, lo estaban levantando en el aire y se quedó atracado entre las líneas de púas. Es la primera descripción que tenemos moderna de la presencia de estos casos de mutilación de ganado. Ahora, cuando han querido realmente dar la investigación sobre estos restos de ganado ya han sido enviados a la escuela de veterinaria de la Universidad de Georgia, con el que simplemente le están diciendo su vaca, su toro ha sido envenenado. No quieren tomar cartas en el asunto, porque realmente hasta la fecha no hay una respuesta. Hay elementos en los cuales, si no me tengo equivocado, se encuentra una sustancia que tiene que ver su componente fitoquímico con la uña de gato que se encuentra en el Amazonas. Entonces yo le dije a la policía, si ustedes encuentran, y le dije a la señora Kathy Cooper, si está el corpse, los restos frescos, ¿no? Obviamente porque parece que se evapora con el contacto con el calor, como el alcohol, ¿no? Si se encuentra esta sustancia química, inmediatamente tomen una muestra, llévenla al veterinario y vean qué cosa es realmente. Pero le decía también al policía de la estación de Gainesville, Georgia, le decía, vea usted, si ustedes encuentran estos trazos, al menos sepan
quiénes pueden introducir este químico farmacéutico aquí en Estados Unidos y ver qué compañías lo producen y quiénes los compran. Y darle seguimiento ahí. Y hacerle seguimiento. El problema es en encontrar estos restos frescos, se podría decir. Ese es el gran problema, porque estos animales en su sufrimiento, que son les estirpan, como sabemos, la parte del hocico, la boca y todo el órgano reproductivo de un cuajo, o sea, realmente son dramáticas las fotos, ves que los pobres animales se arrastran a morir debajo de un árbol, o sea, se esconden del pavor que tendrán y del dolor. Entonces, para los ganaderos no es fácil encontrarlos, y cuando lo encuentran después de un día y medio, no hay animal predatorio que los esté comiendo. También ese es lo extraño, no hay animal que simplemente se nutra de los restos, como es usual. Ese es otro caso que no entendemos por qué. Entonces es uno de los casos bizarros relacionados con la presencia extraterrestre, y hay que aceptarla. Como ellos dominan una tecnología quizás obviamente superior a la nuestra, están dando al mismo tiempo, están dando una señal muy contraria, que es un tipo de shock. O sea, si están haciendo, como dice Linda Moulton Howe, una recolección de órganos que quizás están haciendo un tipo de experimento de larga data, ¿por qué continúa constantemente? ¿Por qué continúa esto a través de las décadas en diversas partes del mundo? ¿Por qué ahora escogen el sudeste norteamericano? Una parte que podemos decir con respecto a la presencia extraterrestre es que siempre van a haber un efecto no lógico. Es decir, su aproximación o su accionar no es ilógico e irracional, es no racional, no lógico. Por eso es que nos llama la atención. Es igual que estemos conversando sobre algo muy interesante y yo te volteo y te digo torta de manzana. ¿Qué te pasa, Renato? ¿Qué estás hablando? Te repito, torta de manzana. Te saco del lugar y te obligo a pensar y te direcciono mi pensar a donde yo quiero ir. Entonces, el efecto psicológico de la parte de la utilización de ganado nos está llevando a eso. Pero hay otro fin que en un momento dado espero que se den las respuestas, pero es la parte que no comprendemos de la presencia extraterrestre, como también esas hermosas formaciones de los círculos de trigo, que son instantáneas, que son imposibles de reproducir, están a cargo de una tecnología superior. Hay algo detrás de todo esto que no hay que verlo de una manera, de nuestro punto de vista lógico, hay que verlo de otro punto de vista realmente. ¿Consideras que pueda tratarse de alguna actividad de parte del gobierno, de esos proyectos oscuros, negros que se aseguran que hay, o puede deberse quizá a grupos sectarios? Hay que ponerlo, ¿no? Todas las cartas sobre la mesa, no hay que descartar nada, ¿no? Una investigación debe ser así. En ese sentido, se descarta la presencia de ritual satánico debido a la perfección de los cortes de tipo quirúrgico. Ahora, ¿cómo hacen estas personas? Si es que son personas para transportar en medio de un rancho, no dejar muestras en la tierra, llevar un equipo de tecnología que pueda causar estas inmediatas mutilaciones sin dejar ni una gota de sangre, algo increíble, ¿no? Y por otro lado, poder entender por qué se está haciendo efectivamente todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que podríamos descartar es la parte ritual. Podríamos pensar que quizás sea un operativo militar secreto de una unidad secreta que se encarga de mantener este caso bizarro para que a la gente le dé miedo. El efecto primero es de miedo. La señora Katy Cooper me decía que prácticamente si alguien quiere hacerlo a nosotros, lo pueden hacer. Si le están haciendo eso a una vaca de más de 200, 300 kilos, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Decía, ¿no? Tenía un temor personal, o sea, mantener la curiosidad de la presencia extraterrestre a través del terror y del miedo que nos causa estos casos bizarros. O sea, o es una unidad y tienen una terrestre, tienen una tecnología desconocida para nosotras que está llevada en secreto, o son los mismos extraterrestres que al mismo tiempo mantienen el control de no acercarse, porque realmente hasta los grandes investigadores, en los cuales como Peter Sturrock, Bali y otros, llegan a un muro, dicen hasta este momento podemos tenerlo, hasta el momento poder, y el otro muro al que ellos llegan es el muro académico ortodoxo, y cuando hay pruebas, sus mismos colegas en último momento dado no los apoyan. Exacto, que eso es muy lamentable, Renato, sobre todo cuando pensamos o queremos llegar hacia conclusiones de algún caso, puede ser de mutilación de ganado en México, se da mucho y se dio durante 2 o 3 años, que fue lo del chupacabras, que mucha gente lo agarra como chote, lo agarra como burla, porque a uno de los expresidentes, a Carlos Salinas de Gortari, se le decía que era el chupacabras, ¿no? Por la devaluación que se dio durante su sexenio. Pero el asunto aquí es, bueno,
Si la ciencia quiere que se levante el nivel del asunto de los no identificados, de ellos nos tienen que apoyar, apoyando en los análisis de las muestras que se les lleven, apoyando en el estudio, en el análisis de los videos que se lleven, de las fotografías, en fin. Pero ya como tú mencionas, hay una reticencia cuando hay barreras inmediato de que dices tema OVNI y se bloquean, en automático se bloquean. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conclusión? Pues está difícil, ¿no? Tomando las herramientas de luego de la ciencia. Sí, está difícil. Por eso la gran ventaja de Latinoamérica es que sí podemos organizar grupos cívicos militares para investigar el fenómeno OVNI, algo que tendría que ser súper secreto en Estados Unidos, algo que todo el mundo espera, ¿no? Va a haber los archivos van a ser expuestos a la prensa por parte de Estados Unidos, todo el mundo desea eso, ¿no? Pero una situación que vemos la administración de Obama es imposible, hay que pensar que él es político y que busca la reelección, va a sacar ese, ya con eso no hay que dejarlo así. Y el otro es que la misma comunidad científica es en cierta forma el gran responsable de lo que está pasando, de esta ignorancia, se podría decir, supina que estamos viviendo. Entonces, lo que podremos ver en Estados Unidos es que va a haber un periodo más largo de confusión que en otros lugares. Más bien, yo pienso que Estados Unidos, los investigadores deben ser un poco más humildes y quizás colaborar con Latinoamérica, que lo tienen acá cerca, haciendo una alianza de investigadores norteamericanos, proveyendo quizás los fondos, con los grupos cívicos militares de Latinoamérica, podemos llegar a mayores conclusiones juntos, que es lo que hay que unir los esfuerzos. Por lo contrario, cada uno por su lado, dudo mucho que lleguemos a algo. Y en Estados Unidos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la infiltración fuerte que hay de determinadas agencias, ¿no?, que investigan el fenómeno OVNI, por el momento no lo veo posible, Johanan. Claro. Ahora, Renato, desde luego que todo esto que hemos venido mencionando no es para hablar ni bien ni mal del tema de los no identificados, sino simplemente poner las cosas, matizarlas y que la gente vaya sacando sus propias conclusiones a partir de lo que se está mencionando en este programa, Renato. Pero mi siguiente pregunta es: si tenemos a los investigadores de América Latina que se están organizando y están obteniendo buenos resultados, como en Argentina, en Brasil y en muchos otros lugares de América, que van pugnando, pero ¿qué deben de hacer entonces aquellos países como México, que cuesta mucho trabajo, que todavía el asunto de los egos, todavía el asunto de que yo soy mejor que tú, cuesta todavía ahí hacer el amalgama para poder solicitar a las autoridades competentes una desclasificación y más aún pedir una oficina encargada de la investigación, tanto por parte de la Fuerza Aérea como sucede en otros países y también del ámbito civil? Mira, excelente pregunta, porque podría ser solamente una respuesta si se da a un nivel oficial. Por eso, ¿no?, volteemos el asunto de otra manera, sí, que la Fuerza Aérea, con esta nueva asociación, la Fuerza Aérea Argentina, este grupo cívico, invita a la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, ahí ya sería otro nivel. Exactamente, hay que buscar ese otro nivel. Exactamente, entonces miren, nosotros te hemos invitado y vamos a ver la respuesta de los amigos de México. Exacto, entonces así sí se puede funcionar. O sea, si obligas a una respuesta, sea positiva o negativa, aunque sea, supongamos que sea negativa, vean, nosotros lo hicimos pero no funcionó, conste que lo hicimos. Entonces, o puede hacer, no, los amigos de México, los colegas, van a hacer un simposio, los pilotos, los oficiales, los expertos en radares y todo esto, la torre de control, nos están hablando, nos están diciendo lo que conocen y podemos intercambiar información y hacer un team internacional. Yo pienso que de esa manera, a ese nivel, como es un tema serio, debemos tomarlo, porque a nivel de grupos personales realmente va a ser un poco más difícil, porque eso lo vemos, hay que decir las cosas como son a veces, ¿no? Aunque no querramos, cada uno está tirando para su lado, no vamos a llegar a nada. Yo pienso que si hace un esfuerzo mancomunado a otro nivel, como lo acaba de decir tú, entonces podemos decir, bien, aunque sabemos lo intentamos en este nivel, porque tenemos esta gran ventaja. La otra gran ventaja es que si se hace en Latinoamérica, el otro bloque que puede dar buen apoyo es el bloque europeo. Yo he estado en Europa. He estado en 5 países de Europa, he venido de una gira de casi 2 meses y te puedo decir que vale la pena intentarlo con los europeos. No todo es Estados Unidos tampoco. Claro. ¿Hay mayor apertura en aquellos países? Y hay mayor apertura, hay grupos muy bien organizados como los alemanes, lo de Dinamarca, lo de Inglaterra, que podríamos nosotros ofrecer un plan
¿no? Ven que está funcionando aquí y extender una invitación. Si se extiende una invitación seria, entonces ven que hay un esfuerzo, ven que hay un trabajo entre los grupos cívicos militares de Latinoamérica, entonces ellos van a mostrarse prestos a poder tener un proyecto de aproximación y quizás un trabajo en conjunto más adelante. Claro. De esa manera podemos empezar algo. Como digo, ¿no? Dije anteriormente, el proyecto SETI que dirigía la señora Jill Tarter sabía que el momento en que ellos iban a recibir imaginariamente, potencialmente, una respuesta de señal de radio de alguna civilización, ellos sabían que la respuesta no puede ser norteamericana. Entonces hay que buscar, o sea, pensar localmente, actuar globalmente, mi estimado, con este fenómeno. Claro, pues muy bien, pues Renato, te quiero agradecer que nos hayas acompañado aquí en Punto Cero Televisión. Qué bueno que te diste un tiempo para venir a conversar con todas las personas que nos miran en estos momentos en todo el continente. Y de verdad, muchas gracias. ¿Y cuándo regresas acá a México? Bueno, en cualquier momento me van a tener. Tú vas a ser uno de los primeros en enterarte. Realmente agradezco también, Johanna, en el momento que me estás dando, prácticamente de un momento a otro, porque mi viaje es muy corto. Parto esta noche nuevamente a Estados Unidos y realmente me siento como en casa. Voy a regresar pronto, eso sí lo digo, y voy a estar nuevamente en contacto con ustedes. Y finalmente te deseo el mejor de los éxitos, Johanna. O sea, sigo tu trabajo y sigue adelante. Poco a poco se avanza y se mantiene la línea de trabajo. Perfecto, pues muchas gracias. Tu página, tu correo electrónico, ¿dónde la gente puede contactarte? Sí, me pueden contactar en Facebook, ¿no? Renato Longato, estoy en Facebook. Tengo mi www.renatolongato.com y mi correo electrónico es sipan, SIPAN, número 4, @yahoo.com, a sus órdenes para lo que quieran intercambiar conmigo. Perfecto, muy bien. ¿Tus libros dónde los pueden adquirir? Bueno, estoy trabajando en estos momentos en mi libro. He hecho viajes también tanto a Europa como he estado visitando el Templo de los Masones en Washington, D.C., en la Catedral Nacional y en otros lugares para reunir toda esta información. Estoy trabajando en eso, Dios mediante, noviembre, si no enero, el próximo año lo van a tener ya en las imprentas. Perfecto, muy bien. ¿Noviembre o en enero? Así es, Dios mediante. Estoy trabajando en eso. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Presencia Extraterrestre, Estados Unidos, Presencia Extraterrestre y Nuevas Visiones del Mundo. USA, ET Presence and New World Views. Así va a ser titulado, Dios mediante. Muy bien. Por último, Renato, no me puedo despedir de Renato sin preguntarle antes un tema que está en boca de muchos investigadores en estos momentos, está en boca de muchas personas que siguen el tema de los no identificados, la exopolítica. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas de este tema y qué es lo que realmente debería suceder cuando hemos escuchado a muchos difusores de este tema que comienzan a sacar temas que, como iniciamos esta conversación, que no se pueden corroborar? Bueno, hay que tomar el tema de la presencia extraterrestre seriamente. Si queremos ser vistos ante el público de una manera seria y coherente, tenemos que tomar el tema serio. La teoría, la hipótesis exopolítica es muy buena. Una cosa puedo decir, la exopolítica en Estados Unidos es de una manera, y la exopolítica en Europa es de otra manera. ¿Okay? Entonces lo que nosotros tenemos que ver aquí es qué información se presenta a la gente. Por eso digo, a veces, sin querer queriendo, las informaciones que se difunden afectan la misma comunidad ufológica, afecta la credibilidad de su propio trabajo. Entonces destruyes a la criatura, ¿no? Abres la puerta que entren todos estos miedos, estos fantasmas, estas cosas así, ya no la puedes cerrar, porque se hace difícil, se hace una bola de nieve. Entonces yo pienso que la exopolítica tiene una buena opción y se puede seguir dando siempre y cuando mantengamos una información seria al respecto y se eduque a la gente, también así a las autoridades, porque esto es un efecto de doble filo y esto es lo que tenemos que ver, si estamos realmente buscando una información seria y educarnos, no solamente educar al público, nos educamos nosotros mismos también con los hallazgos, con las investigaciones que hacemos para poderlo difundir de una manera organizada y que la gente saque sus propias conclusiones. Al final, la gente creo que es suficientemente inteligente para poder un parámetro y saber esto sí es posible, en esto puedo creer y en esto lo descarto. Entonces depende de cada uno de nosotros de ver algo serio que nos ayude a cambiar y nos ayude a entender la presencia extraterrestre aquí en la Tierra. Muy bien, Renato Longato, muchas gracias. Gracias, Johanna, un gusto verte nuevamente.